Muy buenas tardes a todos. Les saludamos de Jóvenes por los Derechos Humanos en Guatemala. Hoy vamos a realizar una actividad muy bonita en conmemoración del derecho a la libre expresión. Jóvenes por los Derechos Humanos busca la manera de promocionar y educar en derechos humanos, y hoy tenemos un invitado muy especial que por su trayectoria profesional aporta a nuestro país de manera educativa, profesional. Entonces tenemos hoy en día al licenciado Tony Lana, licenciado en Derecho, ¿verdad? Ciencias Políticas y Sociales, abogado notario. ¿Puede comentarnos un poco de su trayectoria profesional, por favor, licenciado? Claro que sí. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy en su sede de los derechos humanos. Realmente me siento muy contento por esta oportunidad tan importante. Asimismo les comento, yo me gradué como abogado y notario en el año 2017, más o menos aproximadamente en el mes de noviembre. Gracias a Dios, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abogado y notario licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Asimismo, yo trabajé para la Universidad de San Carlos de Guatemala como secretario ejecutivo para un programa de preparación de privados para los exámenes técnicos profesionales, tanto como la fase privada y la fase pública, para todos aquellos estudiantes sancarlistas que cierran pensum de la carrera de Derecho. Asimismo, les comento de que fui auxiliar de cátedra, tanto como los cursos de Civil 3, Civil 4, y también fui auxiliar de cátedra dentro de los cursos de preparación de privados. Asimismo, fui docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, impartiendo el curso de Teoría de la Investigación, y su servidor actualmente colocó lo que es su academia de forma personalizada, que así se titula el nombre de la empresa, el nombre de la academia, y estamos apoyando a todos los estudiantes que se van a examinar del técnico profesional. Actualmente tengo un total de 16 cursos dentro de la academia, y en estos 16 cursos he apoyado a varios estudiantes de diferentes universidades: Universidad Mariano Gálvez, Universidad Landívar, Universidad Panamericana, la Universidad San Carlos de Guatemala y la Universidad Rural de Guatemala. Tantas universidades que han participado dentro de la academia. Asimismo, se ha apoyado una gran cantidad de estudiantes. Ustedes han visto resultados, ahí pueden buscarme también dentro de lo que es la página, ¿verdad?, de la academia de forma personalizada, y pues su servidor actualmente es el director dentro de la academia. Asimismo soy quien imparte las clases, y juntamente con mis profesores, porque también tengo profesores dentro de la academia, he brindado varias oportunidades a diferentes estudiantes que han estado dentro de la academia, que ahora gracias a Dios son profesores dentro de lo que es la academia de forma personalizada. Ya son personas graduadas, licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. He dado esta oportunidad para motivar a más estudiantes y motivar a los jóvenes a seguir adelante. Y asimismo también dar esa oportunidad de derecho al trabajo, como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hay que dar esa oportunidad de trabajo, ¿verdad?, sin discriminar. Sé muy bien que se necesita experiencia, pero también hay que darle la oportunidad a los jóvenes a seguir adelante. Con esto me presento el día de hoy, y es un gusto saludar a todos. Bueno, como podemos escuchar la trayectoria del licenciado, ¿verdad? Entonces, a base de todo esto, vamos a realizar algunas preguntas, ¿verdad, licenciado? La primera pregunta sería: ¿qué entiende usted como de los derechos humanos? Claro que sí, yo entiendo que los derechos humanos, como nosotros nos hemos dado cuenta, según la historia, se creó a través de una asamblea, ¿sí?, nacional de Naciones Unidas, por el cual se declara universalmente los derechos humanos. Y sabemos muy bien que debe existir la igualdad, la dignidad para todas aquellas personas individuales, por el cual van a gozar de estos derechos humanos. Asimismo, nosotros tenemos que darnos cuenta que estos derechos no pueden ser violentados. Son derechos que nos pertenecen humanamente a todas las personas dentro del territorio guatemalteco y también de forma internacional, porque sabemos que estos derechos en algún momento pueden llegar a ser violentados, ya sea en diferentes instituciones o entidades, o hasta prácticamente patronos o quien se relacione uno, inclusive hasta dentro de lo que es la familia, de una forma externa o internamente dentro de la sociedad. Como pueden notar, ¿verdad? Él mencionó acerca de toda la esencia que nosotros tratamos, la manera de inculcar, de promover y educar, ¿verdad?, en nuestra sociedad guatemalteca, porque hoy en día
no me va a dejar mentir que tenemos un mal concepto de los derechos humanos y eso es lo que tratamos hoy en día con esta actividad, erradicar todo mal concepto. Por ejemplo, muchos creen que los derechos humanos son aquellas entidades que velan por la protección de ellos, porque se han oído comentarios como por ejemplo que los derechos humanos no sirven, que los derechos humanos solo protegen a los delincuentes, que solo los derechos humanos son muy racistas, muy acaparadores del poder, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros como fundación, ¿verdad?, queremos erradicar, y usted mencionó algo muy importante. Ahora, partiendo de ese punto, ¿cuáles serían para usted los derechos fundamentales? Bueno, los derechos fundamentales, a mi punto de vista, es prácticamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al opinar, a la expresión, asimismo la libertad de emisión del pensamiento que todos tenemos para podernos expresar. Muy importante el día de hoy el derecho de trabajo, que no exista esa discriminación por parte de los patronos ni por parte de las instituciones tanto como públicas y privadas, porque nos hemos dado cuenta de que si verifican lo de la religión, si pertenece a un partido político, si realmente cumple con la edad que ellos indican o solicitan. Entonces realmente dentro de Guatemala, por decirlo así, sí se ha visto bastante violentado estos derechos, para mí siendo los más importantes, porque realmente si nosotros no nos expresamos, no tenemos la libertad, no existe la igualdad, no existe lo que es la vida, no podemos tener esa esencia, ¿verdad? Pero uno de los principales es el trabajo y asimismo aquellas oportunidades que todo guatemalteco desea obtener. Sí, muy bien. Usted mencionó estos derechos y muchos tal vez que nos están observando conocen estos derechos, pero ahora podemos establecer dónde podemos encontrar estos derechos. Claro que sí, existe una ley en donde se declara universalmente los derechos humanos. Prácticamente también tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, que también podemos encontrar los derechos humanos, y así inmersamente entre los cuerpos legales, por ejemplo el Código Civil, también podemos encontrar los derechos humanos, y asimismo todos aquellos cuerpos por el cual se va a relacionar lo que es la familia, el matrimonio, todo lo que son las costumbres que vamos a tener nosotros como guatemaltecos, se va a integrar en diferentes cuerpos legales dentro del territorio guatemalteco. Muy bien, usted mencionó muy bien, me llamó la atención que mencionó tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Constitución que establecido está, que es la ley máxima en nuestro territorio nacional. Entonces a esto nos podemos llamar como instrumentos tanto nacionales como internacionales, donde podemos encontrar plasmados todos los derechos relacionados al ser humano, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahora partiendo de esto, ¿usted cree que existe algún vejamen, alguna vulnerabilidad acerca de los derechos humanos? Claro que sí, nosotros lo vivimos día con día. En las noticias podemos ver nosotros de que prácticamente se han violentado de una forma inmensa la violación de los derechos humanos. Esta violación de los derechos humanos no es de un día, sino que han sido desde la historia que se ha dado, ¿sí? Desde que nosotros tenemos a nuestros presidentes. Lamentablemente los gobiernos y las instituciones, tanto como públicas y privadas, han violentado estos derechos humanos, ¿sí? Y realmente es triste darnos cuenta que esa es la realidad que nosotros vivimos día con día. Por lo tanto, es importante siempre que ustedes conozcan cuáles son sus derechos para defenderse a sí mismos y también utilizar las diferentes instituciones que Guatemala nos ofrece para poder defendernos, tanto como las instituciones públicas o privadas, porque sabemos muy bien que cualquiera nos puede violentar. En el sentido, una persona individual puede violentar a alguien por el cual puede sufrir sobre esa violación de los derechos humanos. Podemos darnos cuenta nosotros también de que dentro de la familia se puede llegar a dar esta situación. Hay una violación de los derechos humanos al momento de que exista un maltrato, al momento de que exista prácticamente una violación sobre su libertad, ¿sí? E condicionar a las personas de realizar alguna actividad. Todo eso es prácticamente una violación que se da inclusive dentro de la familia, ¿sí? Nosotros también tenemos que entender como personas o ciudadanos guatemaltecos que nosotros tenemos el poder de decidir, ¿sí? Nosotros como guatemaltecos podemos decidir, siendo mayores de edad, qué es lo que nos gusta, qué no nos gusta, dónde queremos participar, dónde no queremos participar, dónde nos queremos expresar.
pero lamentablemente se ha venido dando un sistema por el cual se han confundido las situaciones, ¿verdad? El deshonrar tal vez a los padres por no tomar sus decisiones en donde ellos quieren venir y imponer tal vez una decisión en donde el joven no quiere tomar esa decisión. Un claro ejemplo, si alguien desea estudiar, supongamos en la Facultad de Derecho, ese es el deseo de una persona individual. Posiblemente no quiera estudiar Derecho, sino que quiera estudiar Medicina. Entonces, al momento de influir de alguna forma o manera, de cerrarle la oportunidad a esta persona de poder decidir, ¿sí?, el derecho de opinar, tanto como la institución pública, institución privada, hasta inclusive el núcleo familiar, cierra esa oportunidad, ¿sí? Porque hablando de lo que es, también hay un derecho que es el nivel económico de los ciudadanos guatemaltecos. Nosotros queremos que no se violenten estos derechos, pero se van a seguir violentando porque como guatemaltecos no tenemos todas esas oportunidades que deberíamos de tener. Porque al momento de que uno prácticamente no puede decidir y no puede elegir lo que uno desea para su carrera profesional y también para la vida, entonces desde ahí ya se empiezan a violentar esos derechos humanos que lamentablemente todos los días empiezan a ser violentados. Hasta inclusive se cometen hechos delictivos que al momento de que hay personas que pierdan la vida por esas situaciones que se dan dentro de lo que es la vida, y prácticamente también existe una desintegración familiar, en el sentido de que hay jóvenes que por no tener lo que ellos desean empiezan a utilizar la fuerza, la coacción, o prácticamente empiezan a darse cuenta que otras personas realizan acciones ilícitas y obtienen lo que desean. Y realmente todos podemos obtener lo que deseamos siempre y cuando nos llevemos al buen camino y que prácticamente también las instituciones como privadas y públicas no violenten estos derechos. ¿Cómo nosotros podemos exigirle a los hijos que se porten bien, por decirlo así, si prácticamente los padres dentro del hogar se están peleando día con día? Entonces, por lo tanto, el hijo va a aprender a tener violencia y lo va a ver normal o común y corriente, como nos ha sucedido en Guatemala, que vemos a alguien que lo están extorsionando, lo ven normal. Eso no es humano. Sí, se están violando los derechos humanos en ese momento, pero ahora aquí en Guatemala se ve eso normal, se ve eso común. Hasta preguntan cuánto estás pagando de extorsión, pues yo pago tanto. Bueno, fíjate que el día de ayer lamentablemente falleció una persona, cometió el delito de asesinato, homicidio y así sucesivamente. Entonces se ha vuelto una mala costumbre, ¿sí?, violentar estos derechos humanos que todos los días se están violentando a toda hora y todo minuto. Muy buena respuesta, licenciada, pero desde su punto de vista, desde sus conocimientos adquiridos, para aquellos espectadores que se quedan como que, pero en sí, ¿cómo puedo definir yo la vulnerabilidad? ¿Cómo usted le podría dar a los espectadores, claro que sí, en palabras que ellos como que comprendan y que concienticen y que se les quede grabado y lo puedan transmitir a otras personas? Perfecto. Al momento de que se ha vulnerado un derecho universal dentro de los derechos humanos, se hace ver cuando la persona individual ha sido afectada, ¿sí?, en el sentido de que se siente denigrada, se siente desigual, prácticamente no es lo que desea, se siente mal como persona porque ha sido violentada sobre sus derechos individuales. Por ejemplo, una persona desea conseguir trabajo, ¿sí? Al momento que llega a la institución, nosotros estamos contratando señoritas. Desde ahí ya violentaron un derecho universal humano, el derecho de trabajo. ¿Qué sucede con la otra parte? La otra parte se deprime, se siente denigrada, se siente desigual, porque no tiene la misma oportunidad. Entonces desde ahí se vulnera ese derecho. Entonces, como pueden comprender, ¿verdad?, qué importante es tener el conocimiento de dónde me están vulnerando mis derechos para poder expresar de que me están traspasando el límite de la dignidad humana. ¿Ha vivido usted alguna experiencia, ya sea propia o de otros, donde se han vulnerado los derechos humanos de la persona? Claro que sí. Yo he vivido en carne propia, por decirlo así, la violación de los derechos humanos. No es por hablar más de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero ustedes saben muy bien que todos tenemos el derecho a la educación, ¿sí?
Como bien sabemos, actualmente la universidad está cerrada. Entonces, desde ahí ya nos están violentando ese derecho de educación. Independientemente la opinión de un grupo A un grupo B, se está afectando al estudiante. Me están afectando como académico, como profesor. Entonces, desde ahí a todos en forma general, universitarios, nos están afectando los derechos humanos. Y lo están haciendo con una justificación. Pero nadie puede negar ese derecho a educación. Es cierto, nosotros tenemos clases en línea, pero no es lo mismo llegar a los salones, sentarse y relacionarse con los profesores. ¿Cómo es eso que somos la única universidad que siempre tiene la costumbre de cerrar y que prácticamente se violenta siempre el derecho a la educación? Es un derecho que siempre se ha violentado y es un claro ejemplo que todos lo hemos sufrido. Ahora, con esta pregunta que con los demás que hemos entrevistado se quedan como que, no sé cómo usted lo tome desde el punto de vista, ¿verdad? ¿Ha considerado usted que ha vulnerado sus propios derechos o los derechos de alguien más? Claro que sí. Hay a veces que uno actúa, ¿sí? Y uno no se da cuenta que violenta derechos. Sin embargo, por tomar decisiones o porque prácticamente uno tiene que realizar alguna actividad, por decirlo así, uno tal vez de alguna forma o manera afecta a los demás, ¿sí? Entonces ahí es donde yo entro y indico de que a veces hay instituciones, ¿sí?, de que violentan los derechos sin darse cuenta. Un claro ejemplo es cuando emitieron un acuerdo gubernativo en donde no les iban a pagar lo que es el bono 14, sino que se los iban a pagar por pagos. Ahí se está vulnerando un derecho universal humano, el derecho de trabajo, el derecho de venir y recibir prácticamente esa garantía mínima y irrenunciable que aparece dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y como ustedes se dan cuenta, fue una orden de un jefe de Estado. ¿A qué vamos con esto? Que cualquier persona puede violentar este derecho conforme a las decisiones que prácticamente tome, porque no directamente se puede violentar el derecho de una forma directa, puede ser de una forma indirecta. No necesariamente yo tengo que ir y lastimar a una persona, puede ser de una forma indirecta. Entonces, a través de esta forma, considero que sí, en algún momento, tal vez a través de mis decisiones o a través de decisiones de otras personas que tuve que dirigir o prácticamente tuve que seguir a esa directriz, logré violentar más de algún derecho humano. Considero que varias personas lo han realizado también. Y con aquellos que nos están viendo, ¿verdad? ¿Cómo nos puede dar como un ejemplo, como una mujer, un hombre, un joven, una señorita o hasta un niño o niña pueden quebrantar sus propios derechos? Claro que sí. Como ustedes se han dado cuenta, lamentablemente la falta de trabajo hace que las personas realicen cosas indignas o actividades indignas hasta el grado de denigrarse como personas humanas, ¿sí? A esto me refiero yo de que al momento que supongamos que existe una familia en donde existe una necesidad, hay personas que pierden su trabajo, lamentablemente algunas personas toman la decisión de ejercer la prostitución. Entonces ahí ellos mismos se están denigrando como personas y lastimosamente se están desvalorando por una necesidad que existe. Ahí es donde yo estoy indicando que el Estado de forma indirecta violenta los derechos universales humanos, porque el Estado es quien tiene que velar por el bien común. Sin embargo, estas personas no están bien por la situación que vive Guatemala, ¿sí? Y es por eso que muchas personas realizan actividades o acciones que no lo hacen porque lo deseen, sino que pura necesidad para violentar hasta sus propios derechos humanos, ¿no? Y por ejemplo, en un caso hipotético, viniera un niño y le preguntara, licenciado, ¿y yo cómo quebranto mi propio derecho? ¿En qué casos? Claro que sí, podría quebrantar su propio derecho al tener una depresión, por decirlo así, una autoestima baja, al momento de denigrarse a sí mismo como persona, al momento de no participar, al momento de no opinar, al momento de que él no pueda expresarse libremente. Entonces ahí él prácticamente se está desvalorizando y se está vulnerando sus propios derechos, sabiendo muy bien que los tiene. Y para todo esto,
¿Considera usted que existen algunos mecanismos de protección hacia los derechos humanos? ¿Nos podría mencionar algunos o explicar? Claro que sí, está la Comisión de los Derechos Humanos, como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están las Naciones Unidas también, de la Declaración de los Derechos Humanos, también encontramos al Procurador de los Derechos Humanos, un dato importante, conocido también como magistrado en conciencia, ¿sí? Para que ustedes aprendan de que también con ese nombre se nombra al Procurador de los Derechos Humanos. Por decirlo así, quien nombra al Procurador de los Derechos Humanos es el Congreso de la República, ¿sí? Y es quien prácticamente tiene que elegir de una manera adecuada a través de una comisión, ¿sí?, de postulación, elegir a la persona idónea para defender todos esos derechos humanos. Y en su ámbito profesional, licenciado, en el transcurso de trabajo, de estudio, de toda su vida personal, ¿verdad? ¿Considera que se han vulnerado, ya sea en su trabajo o en su profesión, se han vulnerado los derechos humanos de otros o de otras personas? Claro que sí. Como le estaba indicando, dentro de la universidad, en el ejercicio de la profesión, también en la vida cotidiana, se han violentado sus derechos humanos en varias personas, ¿sí? Personas de la tercera edad que lamentablemente ellos tal vez no tienen aquella capacidad económica por el cual se reciben una pensión, entonces patronos e instituciones privadas han violentado sus derechos. Asimismo, si ustedes se han dado cuenta, el restringir o el detener un salario, ¿sí?, ahí están violentando un derecho humano. Lo que suele suceder con contrato 022, con contrato 029, en diferentes instituciones del Estado, que el procedimiento es burocrático. ¿A qué se refiere esto? De que prácticamente se benefician a las personas idóneas, ¿sí?, o al interés que ellos consideren. Pero lamentablemente se vulneran estos derechos al tener preferencias o prácticamente no tener un procedimiento administrativo adecuado para que todas las personas no sufran de esta situación. Y si la institución le preguntaría a usted, ¿le gustaría ser un agente de cambio en Guatemala? ¿O ya lo es? ¿O se considera usted que ya lo es? Yo considero que me encanta el lema siguiente: ir y enseñar a todos, ¿sí? Independientemente quién me considera un agente de cambio o no, a mí me gusta demostrar, ¿sí? Ser ejemplo para la juventud, para que se den cuenta que un joven se puede superar, que no hay impedimento para salir adelante, independientemente cómo esté el territorio nacional, se puede salir adelante con esfuerzo y dedicación. Yo me considero una persona que promueve a los jóvenes, que promueve a todas aquellas personas que desean ser profesionales, sin envidia, sin egoísmos, y que prácticamente mi deseo es que sean grandes profesionales, porque el día de mañana ellos son el futuro de Guatemala y también lo que se siembra se cosecha, ¿sí? Entonces muchas personas pueden tener diferentes criterios sobre su servidor, pero a mí me gusta accionar, ¿sí? No me gusta indicar lo soy o no lo soy, ustedes lo van a determinar. Sí, le hacemos esta pregunta porque Jóvenes por los Derechos Humanos también buscan la manera de cómo de proyectar por medio del ejemplo, por medio de que muchas veces que lo dicen o que lo hablan se oye muy bonito, como los espectadores nos han dicho, que sí es muy bonito como lo dicen, pero cómo lo están viviendo, cómo lo están haciendo, ¿verdad? A ello viene la pregunta, ¿verdad? Y muy interesante, ¿verdad? Que usted lo va a demostrar y nosotros vamos a poder observar, ¿verdad? Porque así es, en Guatemala tenemos un patrón como que seguimos a personas, ¿verdad? No sé si es por lineamientos pedagógicos que han venido desde tiempos atrás, ¿verdad? Y lo que Jóvenes por los Derechos Humanos busca que también las personas, por medio de su ejemplo, por su profesión, por su trayectoria, ¿verdad?, ayuden a otras personas que tal vez están estancadas, por ejemplo, que como usted decía, que se vulneran a sí mismos, que no puedo, que no lo puedo lograr, porque no tengo tal vez la capacidad de la otra persona, o no tengo los factores ya sea sociales, económicos, para poder llegar a como la otra persona está. Hasta me he dado comentarios, por ejemplo, ay, porque lo tuvo todo, yo no, pero viendo con las palabras que usted está dirigiendo, ¿verdad?, que todo es posible, si uno se esmera, si uno se forja su propio futuro, ¿verdad?
Y ahora nos podría compartir usted qué experiencia se lleva con esta actividad. Muchas gracias, realmente muy agradecido con tu persona por haberme invitado el día de hoy y tomarme en cuenta como profesional que prácticamente me he dado a conocer en varias redes sociales, y esta es una motivación para seguir dando lo mejor, ¿sí? Es una motivación porque me han invitado a diferentes actividades y esta es una de las importantes que yo considero, porque uno tiene que darse a conocer en varios ámbitos. No solamente hay que centrarse en algo, uno tiene que ser a todo dar, en el sentido de que para que uno sea exitoso en esta vida, uno tiene que relucir, en el sentido dar la talla y participar independientemente cuál sea la actividad, para que el día de mañana varios jóvenes se motiven también a seguir adelante, porque la finalidad de esta actividad es que todos los jóvenes se motiven y que defiendan sus derechos humanos, también que tengan conocimiento de cuáles son sus derechos, lean la ley de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lean su constitución política de la República de Guatemala, sus derechos fundamentales y derechos individuales, sociales, cívicos y políticos. Ahí del artículo 1 al artículo 139 de la Constitución encuentran todos los derechos que ustedes tienen como ciudadanos guatemaltecos. Y asimismo, se tienen que dar cuenta ustedes cómo se va a regular lo que es el territorio nacional, ¿sí? Ustedes tienen que defenderse y tienen que aprender cuáles son sus derechos, porque la ignorancia existe en Guatemala. Y por esa ignorancia, lamentablemente, varias personas no conocen sus derechos y por lo mismo han sido violentados en cada uno de estos. Y hay, para ir finalizando, licenciado, algunas palabras que puedan ayudar a los espectadores a, por ejemplo, a conocer los derechos humanos, a concientizarse en los derechos humanos o a defender sus derechos humanos. ¿Algún mensaje que usted nos pueda dar para que ellos se queden con eso de que aprendí algo nuevo hoy? Claro que sí, con mucho gusto. Como te estaba comentando, voy a dar una cátedra de forma gratuita a través del canal de YouTube. Me pueden buscar como licenciado Otoniel Lara. Ahí pueden ver ustedes el curso que voy a dar prácticamente sobre los derechos humanos, ¿sí? Voy a explicar lo que es la ley de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y asimismo lo voy a relacionar con la Constitución Política de la República de Guatemala, porque dentro de dicha Ley Universal de los Derechos Humanos, ahí pueden darse cuenta ustedes que tiene diferentes artículos por el cual ustedes también se pueden defender, ¿sí? Esto lo voy a hacer con el fin de promover a lo que son los derechos humanos y también dar mi granito de arena para todos aquellos ciudadanos guatemaltecos y conozcan sus derechos y puedan prácticamente ir a los cuerpos legales y en su momento procesal oportuno ustedes pueden defender y con ley en mano pueden hacer valer sus derechos. Muy bien, entonces ya pueden saber, pueden repetir, licenciado, sus redes sociales para que lo puedan seguir y puedan seguir su trayectoria profesional. Claro que sí, con mucho gusto. Me pueden buscar en el canal de YouTube como Lic Otoniel Lara. También me pueden buscar a través de TikTok, @Otolara1, y también me pueden buscar en Instagram como Otolara. Y también me pueden buscar en Facebook como Otoniel Lara, ¿sí? Delgado, y ahí ustedes pueden colocar ahí sus comentarios y también pueden buscar a la academia de forma personalizada, que tiene su página oficial dentro de Facebook como Academia de Forma Personalizada. Ahí pueden darse cuenta ustedes la cantidad de estudiantes que han logrado cumplir sus sueños y ya se han graduado como abogados y notarios licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Así como ellos, independientemente de la carrera de ustedes, también pueden lograr cumplir sus sueños, que ese es el objetivo, que ustedes se defiendan y sean grandes ciudadanos guatemaltecos. Y también no olviden seguir nuestra página en Facebook, ¿verdad? Como Jóvenes por los Derechos Humanos, y que veamos el cambio en Guatemala, porque muchas veces hablamos mal de nuestro país, pero no hacemos nada. Entonces, hoy en día, pues, podemos hacer algo, ¿verdad? Y gracias, licenciado, por su tiempo, ¿verdad? Podemos tener una actividad muy bonita, aprendimos bastante, y gracias por la aceptación. Mucho gusto, muchas gracias.